Nunca antes en la historia reciente de Colombia se había visto una oposición que llegara a tan bajo, una oposición rastrera, una forma miserable de criticar, de buscar, de escudriñar lo que hace o lo que deja de hacer el jefe de Estado, en este caso el presidente Gustavo Petro. El senador del Partido Verde, este señor J.P. Hernández, del departamento de Santander, en uno de sus golpes más bajos que se haya conocido de su forma malévola de hacer oposición, le pide a la Casa de Nariño que le entregue el listado del mercado que compran para esa dependencia. La Casa de Nariño, por supuesto, se surte de mercados, como también la casa de la vicepresidenta, y también en ese listado va la hacienda Hierbabuena, que queda unos kilómetros ahí por el norte de Bogotá, donde se hacen eventos también que tienen relación con el gobierno nacional. Es histórico, entre otras cosas, porque allí fue donde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander hacían las reuniones recién creada la República. Y también ese listado incluye la Casa de Huéspedes de Cartagena. Es una casa que precisamente por eso se llama Casa de Huéspedes, porque allá reciben embajadores, reciben dignatarios de otras partes. Y es decir, para todos esos 4 lugares, ese es el listado de mercado que algunos medios de comunicación lo quieren aparecer como si fuera solo de la Casa de Nariño y solo de la vicepresidenta. 30 millones de pesos que se gastan en esos mercados para adquirir los productos que suministra la economía, el economato del Palacio de Nariño. Eso no es nuevo en Colombia. Eso existe desde la fundación de la República. Desde que Simón Bolívar llegó al Palacio de San Carlos y se posesionó como presidente de la República, pasando por Santander, por José Hilario López, por José María Melo, por todos los presidentes que ha tenido Colombia, han tenido una casa de economato para suministrar el alimento que comen los presidentes y los que viven en esa casa de gobierno. Hay anécdotas sobre eso. Por ejemplo, en 1859, cuando estaba en su furor la guerra civil del general Tomás Cipriano de Mosquera con un grupo de ejércitos subversivos, se sitió a Bogotá hasta el punto de que tumbó el gobierno del general Pedronel, del general Mariano Ospina Rodríguez, que era el presidente de la época, el único grupo armado subversivo que ha derrocado presidentes en Colombia, que fue el que organizó y encabezó Tomás Cipriano de Mosquera. Dicen las anécdotas del Palacio de San Carlos que en el presidente Mariano Ospina Rodríguez se quejaba porque llevaba 8 días sin poder comprar carne. Y dice en los anales del Palacio de San Carlos que duraron 8 días comiendo plátanos asados y tomándose el chocolate sin dulce. En esa época eran pastillas de chocolate que no los hacían con panela o los hacían algunas veces con panela y otras no conseguían dulce ni carne. Es decir, el economato estaba vacío por la guerra que sitió al Palacio de San Carlos, que no era el de Nariño. En 1887, siendo Rafael Núñez presidente de la República, hubo una especie de asonado, una especie de paro cívico en Bogotá, paro contra el gobierno que le sitió el Palacio de San Carlos también, y duraron 8 días que no permitían entrar alimentos. Y doña Soledad Román se quejaba de que no llegaban los canastos con el pan y las mogollas al Palacio de Gobierno, y que tuvieron que tomarse el chocolate solo, sin el pan y sin las mogollas. Estas economías también han existido y existen en los gobiernos departamentales. Acá en el Huila hay una casa fiscal donde le llevan la comida también para hacer allá en la gobernación del Huila. Las alcaldías municipales, los consejos municipales tienen un presupuesto para comprar alimentos. Ya no los hacen en las casas de gobierno,
pero contratan con restaurantes, con todas las partes, contratan para darle suministro de alimentos cuando es necesario, no todos los días, pero sí cuando es necesario, cuando hay eventos. Los consejos municipales los hemos visto a veces allá comiendo hamburguesas, desayunando. Eso es normal en todos los gobiernos, tanto locales, regionales y mucho más nacionales. Pero esta posición rastrera de este senador que quiere aparecer ante el país como el gran investigador, mostrando que comen salchichas o que toman café o que toman gaseosas, una serie de infundios que algunos medios de comunicación se han prestado para darle difusión a eso, no constituye en ningún momento una oposición que realmente demuestre que tienen argumentos. ¿Por qué no se ocupan de los proyectos a la salud? ¿Por qué no hacen grandes debates sobre el proyecto laboral, de la ley laboral? ¿Por qué no hacen grandes debates sobre la reforma pensional? ¿Por qué no hace este senador grandes debates sobre el problema de la violencia nacional que está viviendo el país? Es uno de esos personajes parecidos a Polo Polo que no encuentran argumentos, la mente no les da para más. Qué épocas tan distintas. Ni siquiera a Laureano Gómez, que fue uno de los grandes opositores durante 16 años en el régimen liberal de 1930 a 1946, se atrevió a tanto. Los debates de Laureano Gómez, dirigente conservador, eran elegantes, era sobre los problemas nacionales del país, sobre las carreteras, sobre la violencia. Eran debates grandes sobre los problemas sociales y nacionales del país. No eran para saber qué comía el presidente, o si comía salchichas, o si comía cosas desagradables o harinas. Eran debates grandes. Hemos perdido una democracia, unos senadores que se ocupan de cosas insulsas. No demora este senador seguramente en pedir que le digan qué marca de papel higiénico usa o cuántas veces va al sanitario el presidente Petro, o que le dé la marca de las toallas higiénicas que usa la señora Alcocer, o cosas así, vulgares, miserables, rastreras, que no llevan a ninguna parte. Lástima que la gente elija a esta clase de personajes que su cerebro no le alcanza para dimensionar la nación, los grandes problemas nacionales, y se ocupan de asuntos netamente vulgares solo con el hecho, por solo hecho, de hacer una oposición a la falta de argumentos que no tienen para realmente hacer una oposición con gallardía y con argumentos válidos y debates que le sirvan a la nación. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.